Entonces, los datos duros, ¿cuál es la situación de los defensores? Cuando hablamos de defensores por motivos políticos, nos vamos a encontrar con que son personas que defienden derecho al agua, al territorio, a la vivienda, todo, cualquier derecho y que afectan intereses económicos por lo regular. En el informe que abarca del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo del 2015, hubo o documentamos 459 casos de violaciones de derechos humanos. Con relación al periodo anterior, que abarca otro año, hubo 412 violaciones documentadas. Es decir, hubo cerca de 40 y tantas violaciones, casos de violaciones de derechos humanos más con relación al periodo anterior. Esa ya es la cifra, podríamos decir, dura de los casos de violaciones. Del 2012 al 2013 habíamos documentado 124. De 2013 al 2014, 175. Del 2014 al 2015, 224. Nosotros tenemos un corte medio raro porque empezamos como a mediados de año. Empezamos a documentar desde el 1 de junio y acabamos a documentar hasta el 31 de mayo del otro año. Ese es nuestro corte. Estamos medio raros porque no vamos con el año, pero esas son las cifras. Entonces, de 124 violaciones que se dan, hoy tenemos 224 violaciones de derechos humanos. En el sexenio calderonista, por ejemplo, hubo un año, el año con más detenciones arbitrarias fueron 262, cuando hubo más detenciones arbitrarias en el sexenio de Calderón. Mientras que en este sexenio, en el 2013, podemos contar 427 detenciones arbitrarias. ¿No? Es decir, si pensábamos que estábamos jodidos con Calderón, pues con Peña Nieto estamos peor, ¿no? Por eso hay que votar por el PAN, ¿no? Para que estemos menos jodidos que antes, ¿no? No, no es cierto, es broma, ¿eh? No vayan a votar otra vez por el PAN, no sean así. Bueno, ya no se vayan a comer ese cuento de que había que hacer el voto útil, ¿no? Qué bueno que no está Lorenzo Meyer, sino qué tal se va en la cinta otra vez y empieza a decir eso. Pero ya se arrepintió. Bueno, entonces, nosotros tenemos una diferencia entre preso político, preso de conciencia y preso injustamente preso asociado a motivos políticos. Preso político es aquel que rompe la legalidad del Estado y utiliza la violencia para la transformación social, es decir, miembros integrantes de grupos insurgentes o grupos armados. Preso de conciencia es aquella persona, aquel defensor de derechos humanos que sin violar la ley o sin tomar las armas ni usar la violencia defiende derechos. Ese es el preso de conciencia. Y el preso injustamente preso asociado a motivos políticos es aquella persona que iba pasando en el momento de la represión y también se la llevaron. Ni estaba en el borlote, ni sabía qué onda, fue a comprar tamales al centro y amaneció en un penal federal de Veracruz. Y luego para acabarla de chingar era chileno y extranjero, ¿no? Entonces pues ya se regresó a Chile y ya no va a regresar a México, porque tiene mucho miedo. Yo también lo haría, pero no soy chileno, lamentablemente, ¿no? Entonces no puedo irme a Chile. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación de las personas? Hay muchas detenciones, pero la mayoría son liberados. 350 personas fueron liberadas, libres bajo caución 32.7, libre bajo proceso 8.2. Hay 56 presos, no hay información de un preso, no sabemos, y desconocidos son 12 presos. O sea, no sabemos cuál es su situación, si están libres, si no están libres, bajo proceso, bajo caución, etc. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la información pública que nos hace llegar las familias o que vemos en los medios. Entonces eso es lo que, hasta donde nosotros sabemos, en materia de detenciones arbitrarias, que es lo que documenta nuestro informe. De la mayoría de detenidos, a la mayoría de detenidos no les imputan delitos. Entonces 226 de los 400 y tantos fueron detenidos, no les imputaron delitos y después fueron liberados. O sea, ni siquiera les imputaron un delito, que qué bueno, ¿no? Porque si te imputan uno, pues está canijo. Por ejemplo, a 34 les imputaron el delito de motín, a 29 el delito de asociación delictuosa. Y estos delitos son graves, entonces ya no salen bajo fianza o es más difícil que salgan. Ya ven ustedes que aquí en el DF está el Código Penal, el 362,
¿O cuál es el código el artículo que penaliza ataques a la paz pública? El 362, ¿no? Que es lo mismo que terrorismo, nomás que en lugar de terrorismo dice ataques a la paz pública, ¿no? Entonces era un delito grave que se modificó cuando detienen a los chavos que le rayaron su alameda al Brad y que se enojó mucho, y entonces es cuando se modifica el delito pero no se deroga, ¿no? Entonces todavía está esa figura, se bajan los años de prisión, ya no es grave, pero está el delito ahí. Entonces la misma definición o tipificación penal que tiene ese delito, que aquí en el DF es ataques a la paz pública, en el Código Penal Federal es terrorismo. O sea, estamos en ese mismo rango, nomás que aquí es ataques a la paz pública, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a detenciones arbitrarias. En cuanto a desaparición forzada, bueno, como sabemos, el caso de Ayotzinapa es el que ha sido más conocido, con 43 compañeros en un mismo hecho, pero después de septiembre, en diciembre del 2014, hubo otra desaparición forzada por motivos políticos. En enero del 15 hubo 3, en febrero o marzo hubo una en cada mes, y en abril hubo 2. Entonces, si a 43 le sumamos 1, 2, 5 y 10, 5 y 9, 43 más 9, hubo 52 desapariciones forzadas en este periodo anual. Es decir, la desaparición forzada no ha dejado de existir como mecanismo de represión contra el movimiento social. En mayo del 2013, hubo 8 casos en Guerrero, y lo casual es que este hecho, donde hubo 8 desapariciones forzadas, donde acaban 3 en ejecución extrajudicial y otras 5 personas escapan, fueron también en el municipio de Iguala, y fueron cometidas también por el presidente municipal que está preso ahorita y que es responsable de Ayotzinapa, ¿no? Que se aventó a desaparecer a 8 miembros no me acuerdo cómo se llama la organización, que también pertenecía al PRD, Unidad Popular me parece, y personalmente él estaba acusado de que él personalmente había matado al dirigente de un escopetazo. Bueno, entonces ya había antecedentes de que el presidente Abarca era un asesino, desaparecía gente, pero bueno, ¿no? Pues ya saben, en este país parece que eso es como una condición para poder ser político. Bueno, entonces, eso es en cuanto a desaparición forzada. Y por último, tenemos aquí lo de ejecución extrajudicial, que también nosotros documentamos la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial se da cuando alguna autoridad sin ningún fundamento legal te quita la vida. Entonces, de ejecución extrajudicial tenemos que hubo en el 2014 19 ejecutados extrajudicialmente, y en los 5 meses que contabilizamos de este año hubo 8 personas ejecutadas extrajudicialmente al inicio del año. En primer lugar está Guerrero con 9 ejecuciones extrajudiciales, Oaxaca con 5, Chiapas con 2, Puebla con 2, Chihuahua, Morelos, Sinaloa y Veracruz con 1 respectivamente. Con relación, por ejemplo, a los al sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón documentamos 67 ejecuciones extrajudiciales, en todo el sexenio. En lo que va del sexenio de Peña Nieto ya documentamos 47, ¿no? Y no llegamos ni a la mitad. Entonces, imagínense, si seguimos así la otra mitad, pues mínimo va a haber unos 100, ¿no? Entonces, la tendencia es a la alza. Hombres ejecutados fueron 20 y hubo 2 mujeres ejecutadas. Y ponemos la lista también de las personas con su nombre, el estado, la organización a la que pertenecen también, y el contexto en el que se da también la ejecución extrajudicial de los compañeros. Bueno, entonces, ese es el panorama en general de las violaciones a derechos humanos en México y de los defensores. ¿Por qué? Porque ahora sí está canijo eso de defender los derechos humanos. Bueno, siempre ha estado canijo, pero ahorita se puso un poquito más. Si le decimos al compañero que si estuviéramos en una caída por el despeñadero, vamos como a la mitad, o sea, todavía no tocamos fondo. Todavía se puede poner peor las cosas. ¿Se han visto películas de la dictadura de Pinochet? Ah, bueno, pues eso sí está más cabrón. Ay, pero está más feo. Entonces,
como una cuestión de la represión política, como conclusiones generales, tenemos que en el 2015, en lo que va del año, hasta mayo, teníamos 201 violaciones a derechos humanos, teníamos 256 detenciones arbitrarias, teníamos 8 ejecuciones extrajudiciales y 4 casos de desaparición forzada, en lo que va de este año hasta el 31 de mayo. O sea, ya no contabilizamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre. Por año de las violaciones a derechos humanos, en el 2011, que todavía estaba Calderón, hubo 224. En el 2012, en el periodo último año de Calderón, la entrada de Peña Nieto, hubo 439 casos. En el 2013 hubo 634 casos. En el 2014 645 casos. Y en lo que va del 2015 van 469 casos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? O sea, que va a estar peor, ¿no? Y de los estados, el estado con mayor número de violaciones de derechos humanos es Guerrero, con 202, seguido por el Distrito Federal con 140, seguido por Baja California con 75, Chiapas con 64, Puebla y Quintana Roo con 62. ¿No? ¿Por qué Baja California? Porque se acuerdan que hubo así como una rebelión de obreros agrícolas. Bueno, todavía siguen presos como 8. Ya a todo el mundo se nos olvidó, pero sigue habiendo gente presa por esa sublevación que hubo ante las condiciones tan degradantes, tan miserables en las cuales que desarrollan su trabajo los compañeros. Entonces, ahí se dio muchas detenciones arbitrarias. También en Quintana Roo hubo detenciones masivas, ahí es fundamentalmente por la lucha por el derecho al agua. En la Ciudad de México, como se concentran las manifestaciones contra los de Ayotzinapa, se vivió todo este clima de detenciones arbitrarias en el contexto de las manifestaciones. Entonces, por eso hay 140, ¿no? Algunas hechas por la Policía del Distrito Federal, otras por la Policía Federal y otras por ambas, ¿no? Ya en coordinación las policías para hacer estas detenciones. Entonces, ese es el panorama en general de la situación de los defensores de derechos humanos en México. Pues no sé si tengan preguntas, si quieran participar, por favor. Muchísimas gracias por la presentación muy concreta de derechos humanos. Al mismo tiempo, yo quiero comenzar a tener un comentario sobre tu primer comentario, porque tu primer comentario fue sobre la tierra y la mano de obra. Y dice que fue la explotación de la tierra y la extracción de plusvalía de mano de obra. Y entonces, yo quiero conocer si posiblemente es necesario para nosotros tener una concepción de derechos humanos diferente, más amplio. Yo entiendo que los muertos y todos estos son terribles, pero al mismo tiempo hay cierta aceptación de nuestra sociedad que es justo tener la explotación de la tierra por gente que tiene el dinero, y especialmente es justo tener adentro del sistema capitalista la extracción de valor y plusvalía. Pero para mí el libro de Carlos Marx, El Capital, fue una demostración muy concreta que esto fue una violación de humanos. Entonces, para mí es necesario tener una concepción de derechos humanos mucho más amplio, porque si no, nosotros vamos, es completamente necesario el tipo de trabajo que tú tienes, la documentación de esto, la lucha por derechos humanos, Ayotzinapa, San Quintín, todo eso. Pero el fuente, la origen de todo de estas violaciones de derechos humanos
es nuestro sistema económico, político, social. Y entonces, al fin, no es necesario tener resolución de estos problemas, pero menos, pero la razón es porque cuando nosotros tenemos un sistema en cual la derecha para tener el trabajo abstracto en términos de Marx, los capitalistas privados y capitalismos de Estado también tienen ese derecho. Naturalmente vamos a tener todas las violaciones concretas que son terribles. Entonces, yo pienso que es necesario tener un diálogo más amplio para tener una reconstrucción de qué es derecho humano, que para tener una vida digna, una vida en cual el trabajo no es abajo un jerárquico, pero es, en términos de Marx, trabajo libre asociado, en cual hombres y mujeres decidir cada día, cada cosa, cómo producir, qué producir, todos estos. Pero el problema que yo veo, perdón por demasiadas palabras, es que nosotros tenemos este particular de violación, y esto, todo es necesario tener una lucha concreta, pero no hay suficiente diálogo y discusión y debate de la necesidad de destruir un sistema económico, político, social del capitalismo en todas sus formas. Y sin esto, creo que vamos a tener esta lucha particular, pero nunca va a tener al fin un diálogo cómo tener la destrucción de esta sociedad y la construcción de una sociedad que es socialista, humanista, comunitario, pero auténticamente sin el ley de valor y todo lo que va con eso. Sí, pues tiene razón, efectivamente. Y Hegel diría que no todo lo justo es legal en la filosofía del derecho, y efectivamente en el capitalismo la explotación es legal. Es decir, es una cuestión legal. La extracción de la plusvalía de la mano de obra es totalmente legal. Y el outsourcing o la especialización o la subrogación es una manera de generar una mayor extracción de la plusvalía de la mano de obra totalmente legal. Efectivamente, ¿es justo? Yo creo que no es justo, pero es legal. Se da esa cuestión, efectivamente, también con respecto a la explotación de los recursos naturales y el despojo de la gente del territorio. Y efectivamente, los derechos humanos tienen límites, pero están dados también en una lucha dentro de los derechos humanos porque son y que no son. En este marco liberal burgués, efectivamente, la propia clase dominante va a luchar para que los derechos humanos se restrinjan y sean cada vez menores. Nosotros tenemos que luchar porque sean cada vez más amplios. Dentro del terreno de los derechos humanos hay algo que se llama derecho a la reparación integral del daño, que incluye las garantías de no repetición. ¿Qué son las garantías de no repetición? Es el desmonte de las estructuras legales e ilegales que permiten las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y ahorita nos preocupamos por los muertos, los presos, los desaparecidos, pero nosotros coincidimos. La mayor violación a los derechos humanos sistemática y permanente es la pobreza. ¿Y qué genera la pobreza? Es un sistema económico y social que se fundamenta en la explotación del hombre por el hombre, que es legal, pero que es injusta. Entonces, efectivamente, los derechos humanos vamos a tener esas limitaciones, pero no quiere decir que no se tenga que dar el debate que menciono. Simple y sencillamente, desde los derechos humanos, lo más avanzado en nuestro lenguaje de los derechos humanos, es decir, tenemos que luchar por las garantías de no repetición, es decir, desmontar las estructuras legales
e ilegales del Estado que permiten las violaciones de derechos humanos, que permiten que la gente no tenga acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, al salario justo. ¿Qué lo está permitiendo? Pues el capitalismo. Pero desde los derechos humanos tenemos ciertas limitaciones dentro del sistema internacional que no podemos rebasar nosotros mismos por ese marco. Hemos tratado de ampliarlo, por ejemplo, está el derecho a la protesta social, que incluye 7 derechos: a la manifestación, a la organización, a la asociación,